Muy bien, vamos a dar comienzo esta noche al estudio de la Torá, al estudio de la porción de esta semana. Voy a compartir la pantalla con ustedes y voy a ir directamente al texto de la escritura, que es Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Ya les voy a dar la información de esta porción. Me voy a enfocar en una parte muy especial que me ha parecido pertinente compartir. Voy a leer aquí, espero que estén viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, pastor. Ok, tengo Deuteronomio 11, 26. Voy a leer unos cuantos versos del comienzo de esta porción. Dice, mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Hachem vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Hachem vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Hachén tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están allende el Jordán, al poniente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de Mamre, porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Achén vuestro Elohim os da, y la poseeréis y habitaréis en ella. Voy a leer solo hasta aquí, si bien es una porción mucho más larga. He cambiado la pantalla. eh, el, el nombre está para Cha RE. Aquí está la transliteración del hebreo leída de derecha a izquierda. Re-E. Y significa observa, ve, pero más profundamente significa discierne. Y la porción completa va de Deuteronomio 11:26 al 16:17 y tiene como énfasis para esta noche dos palabras que necesitamos revisar, que son la palabra bendición y la palabra maldición. Aparecen aquí como resultado del mismo asunto. Dice la bendición si escucháis. Hemos estado trabajando esta palabra Shema, el verbo escuchar, y también el verbo vigilar, chamar. La bendición si escucháis los mandamientos, por supuesto. La maldición si no escucháis los mandamientos. Y he pensado mucho antes de que entremos en materia en el sentido de esta porción que he leído esta noche, y comienzo con una pregunta para meditar, una pregunta temprana para que nos autoevaluemos. La pregunta dice, ¿reconoces si estás realmente bendecido o simplemente cómodo? Muy interesante pregunta, ¿verdad? Sí.
¿reconoces si estás bendecido o simplemente cómodo? Porque es menester que revisemos este par de palabras. Eh, Normalmente nosotros encontramos un desafío que debemos asumir al leer la escritura con nuestros lentes occidentales y al leer la escritura con nuestra mentalidad que lee sentidos que entendemos por generaciones desde el castellano, que es nuestra lengua. Y este par de palabras, bendición y maldición, eh, entendidas desde el sentido castellano, eh, nos han llevado por mucho tiempo a, de alguna manera, perder profundidad en el verdadero sentido hebreo de la palabra bendición y también en el sentido real de la palabra maldición, porque el castellano y ninguno de los idiomas que no son bíblicos, pues pueden darnos la perspectiva correcta. Quisiera comenzar haciendo aquí algunas preguntas como para que vayamos pensando inicialmente. Y quisiera comenzar por preguntarles a ustedes que están aquí acompañando esta noche, este tiempo. Quiero mirar los nombres aquí para saber con quién interactúo. Eh, Quisiera hacer una serie de preguntas. Voy a ponerlas aquí en la pantalla. La primera, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra bendición? Vuelvo y la repito para que pensemos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra bendición? Por ejemplo, Tehani, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra bendición? Bueno, cuando escucho la palabra bendición es de la manera que Él me protege, de la manera que Él cuida de mí, de donde me rescató, que fue una bendición. Ok, ok. O sea que bendición para ti, en tu entendimiento, es protección. Ok, Bueno, para mí es una bendición de donde me rescató. ok, ok. Otra pregunta para otro hermano. Por ejemplo, ¿has pensado alguna vez que tener buena salud, éxito y o dinero es automáticamente una bendición de Dios? Mm, Eh, Maritza, ¿has Sí, pensado en la cultura occidental en que nos movemos, aún en la cultura de creyentes occidentales? ¿Has pensado alguna vez que tener buena salud, éxito o dinero es automáticamente una bendición de Dios? claro, desde el punto de que uno pues se ha criado en esas bases, pues uno piensa que el éxito es una bendición o tener dinero, eh, pues antes lo pensaba así, pero pienso que la bendición es tenerlo al Señor y conocer más de Él, para que después eso, y obedecer para que eso después venga la bendición de Él agradándolo a Él. Ahora Gracias. que lo voy conociendo, pienso que la bendición es conocerlo para hacer su voluntad y eso, y ahí viene el éxito y ahí todo lo que puede venir adicionado. Ok. Otra pregunta. ¿Crees que una bendición puede ser algo
que no se ve inmediatamente, que no se ve ahora. Felipe, Felipe, ¿crees que una bendición puede ser algo que no se ve ahora, que no se ve de inmediato? Sí, pastor, sí, hay bendiciones que no se ven ahora y las podemos ver más adelante. Tú mismo, Felipe, asocias la palabra maldición con castigos sobrenaturales, con frases fuertes de enojo. No, pastor, o sea, la maldición yo lo veo como de herencia, o sea, yo no creo que Dios, o sea, la Biblia, o sea, lo que yo tengo el conocimiento es que el ser parte del pueblo de Dios, o sea, somos bendecidos, o sea, y yo, por ejemplo, me considero una persona bendecida porque el Señor me escogió, o sea, porque uno no lo escoge, Él nos escoge a nosotros y pienso que la maldición viene de generaciones, pero obviamente uno la rompe en el momento que uno lo reconoce a Él como su Señor y Salvador. O sea, yo pienso que Ok, la maldición viene de herencia, pero uno la puede romper, uno puede romper esa maldición en el momento que uno lo empieza a seguir al Señor. gracias Felipe por tu opinión. Como se dan cuenta, estas preguntas son muy interesantes y ponen de manifiesto en dónde nos encontramos desde nuestra mentalidad occidental que lee versiones de la Biblia en español, inglés, sin el contexto correspondiente de la lengua a través de la cual fue entregada la revelación. Por ejemplo, esta pregunta, ¿puede una persona estar aparentemente bendecida y cuando en el círculo de los creyentes bendición significa éxito, fama? ¿Puede una persona realmente estar aparentemente bendecida, pero realmente desde la perspectiva de Dios estar maldito? Es una pregunta profunda. ¿Puede una persona ostentar bendición porque tiene finanzas, fama, éxito, pero realmente estar bajo maldición? Elenita, Sí, pastor, pienso que efectivamente una persona puede estar maldecida aún recibiendo em, abundancia, providencia de alguna otra forma y lo relaciono directamente a cuando no hay salvación, ¿cierto? Cuando no estamos no hemos recibido al Señor, cuando no hemos nacido de nuevo, ujú, en realidad tenemos la maldición de ser condenados si lo contrario no pasa, ¿cierto? Con lo ujú, cual tenemos una herencia de maldición al nacer y al no tener el favor y la gracia del Señor a través de la sangre del Mesías, con lo cual eh, sí hay maldición y esas personas que la palabra bien lo menciona, el sol sale para justos como injustos, esos injustos pues están maldecidos desde la raíz del pecado humano que heredamos, ¿no? muy bien. La última pregunta es de este tipo. ¿Te parece justo que alguien que sufre pueda estar en realidad bajo bendición? ¿Me pregunta a mí todavía, pastor? Bueno, ya que siguió. Ah, perdone. No, si gusta, lo puede No, pasar a sí, alguien sí, más. sí. ¿Te parece Eh, justo que alguien que sufre pueda estar en realidad bajo bendición? sí, por supuesto. Creo que lo experimentamos como el cuerpo del Mesías, en el sentido que evidentemente estando dentro del Mesías, pues nuestra carne decae, ¿cierto? Y en términos de salud, uno puede padecer muchas cosas e incluso las circunstancias alrededor nuestras no pueden ser perfectas porque vivimos en una humanidad caída, en un mundo caído, con lo cual
tenemos la bendición de estar en Mesías, sin embargo, también de experimentar cualquier sufrimiento, cualquier padecer físicamente de algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar pensando. Este Disculpe, pastor. sí. No, que No, que yo quería responder esa pregunta. Hola, Vane. ¿Cómo están? Aquí llegando al trabajo, escuchándolos. Muy bien. Pastor, es que me llamó la atención la última pregunta que dijo, que una persona en sufrimiento si podía estar en bendición. Y a mí me parece que sí. Creo que muchas veces cuando hemos estado en sufrimiento nosotros mismos, o el mismo ejemplo que da Elenita, Dios ocupa esas instancias para acercarnos a Él. Cuando estamos en sufrimiento es cuando Él nos acerca mucho más a Él. Entonces yo creo que el acercarnos a Él, aún estando en sufrimiento, para nosotros es una bendición. Yo sí creo que estando en sufrimiento podemos estar bajo bendición, porque nos Muy, acerca. qué Pero bueno. eso era lo que quería aportar. Muy bien. Es la idea que todos aquí podamos, al interactuar, eh, también renovar nuestro pensamiento. Voy a pasar a otra transparencia y me gustaría que fuéramos poco a poco entrando a pensar en profundidad. Y voy a seguir preguntando, ¿crees que en la Biblia bendición siempre significa prosperidad material? Anderson. ¿Crees que en la Biblia bendición siempre significa prosperidad material? No, señor. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Eh, ¿Por qué no? Porque realmente la prosperidad siempre significa prosperidad material. Porque realmente la bendición puede ser realmente recibir un mandamiento, una revelación del Padre. No siempre realmente es prosperidad. Cuando Cuando Ana oró tanto, con tanto anhelo por Samuel, lo recibió y no hay prosperidad, fue un regalo del Padre, ¿no? Ok, Ana estaba pasando por un tiempo de De aflicción. aflicción como dice, cabizbaja de ver que a todas tenían la bendición de ser madre, ella no, y oró con mucho fervor y un día su esposo ya llegó a ella y le dio el regalo, la bendición del Padre que tanto anhelaba y realmente no hay nada de prosperidad. Es más, su hijo se fue entregado a la casa levita y fue un sacerdote, ¿no? Y estaba pasando ella por gran tribulación, ¿verdad? Mucho. Muy bien, muy bien. Tengo otra pregunta. Me gusta hacer preguntas que nos ayuden a sensibilizar un poco y preparar para el tema. Estoy teniendo dificultad con mi pantalla, no sé si la estoy compartiendo completa. ¿Qué propósito crees que tiene la bendición en la Biblia? Esta pregunta me gusta mucho. Piensen porque voy a pedirle a cualquiera que responda. ¿Qué propósito tiene la bendición en la Biblia? ¿Hacerte feliz o capacitarte para algo más grande? Cualquiera que sea tu respuesta, cualquiera que sea al que le diga, le pido que la explique. Vuelvo y pregunto, ¿qué propósito crees que tiene en la Biblia la bendición? ¿Darte felicidad o prepararte para algo más grande? Voy a, a pedirle a quién, a ver, a Grace Barreto, si respondes esta pregunta. Noches, pastor. Buenas Bueno, noches. está muy interesante. Pues yo creo que ambas, pienso, porque el ser bendición es saber que somos injertados en el olivo. Entonces, pues a pesar de toda circunstancia, pues
vivimos, pues debemos de permanecer gozosos, alegres y también pues es para cosas grandes que sí que el Señor nos da, nos capacita y espera pues de que que demos buen fruto. Te pregunto por la vida de Joseph, 17 años en la cárcel. A la luz de esta pregunta, ¿qué propósito crees que tenía la bendición? ¿Hacerlo feliz? ¿Realmente estaba feliz en la prisión? ¿O No, Elohim lo estaba preparando para algo más grande? sí, pues no estaba No feliz, creo no. que estuviera muy feliz. Pero sí lo estaba preparando, sí, para cosas muy grandes y sí, mucho tiempo de verdad que en esa prueba, pero perseveró y el Señor lo usó grandemente. Y bueno, y él también se dejó usar por él. Estaba siendo muy afligido, estaba pasando por muchas humillaciones, pero la escritura que dice que donde quiera que él llegaba, Achén lo prosperaba. Fue el mayordomo de la cárcel en 2 ocasiones y fue el mayordomo del amo que lo envió a la cárcel y aun cuando estaba en aflicción, era muy, muy bendecido. Otra pregunta, estoy de preguntón esta noche. Me gusta que nos sensibilicemos para que luego podamos hacer el switch desde la escritura. ¿Podrías considerar como bendición algo que te duele, pero que te hace más santo? ¿Podrías considerar como bendición algo que te duele, pero que te hace más santo? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Sí, pastor. El dolor, los sufrimientos te hacen más santo, te acercan más a Él, te hacen más sensible. Para mí, sí, Entonces es una tremenda bendición, ¿verdad? claro que sí. Muy bien. Sí. Tengo una pregunta muy importante aquí. En lo que leí al comienzo, y no he leído muchos textos esta noche, tengo una pregunta. ¿Por qué creen mis hermanos que la Torá pone juntas la bendición y la maldición? Porque la leímos esta noche. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿Por qué crees que la Torá coloca juntas la bendición y la maldición? Anderson, ¿está Marina con usted? Sí, señor. Marina, ¿por qué cree que la Torá coloca juntas la bendición y la maldición? Pastor, estoy analizando muy bien esa pregunta y, y yo creo que la bendición es recibida cuando caminamos en la obediencia, ¿no? Y bueno, la consecuencia de la maldición es cuando estamos apartados de la Torá. Entonces, o estamos, como quien dice, o estamos en la Torá o estamos bajo la cobertura, estamos obedeciendo los principios, los mandamientos o no los estamos obedeciendo. Entonces ahí está la bendición y la maldición. Ok, ok. Nos los pone allí con algún propósito muy particular. Vamos a ver qué nos dice más adelante la enseñanza. La pregunta es, ¿qué significa elegir la bendición? Si no se trata, como ya vimos, solamente de bienestar humano. Podríamos usar una porción de la escritura para explicar esta respuesta. ¿Qué significa elegir la bendición si hasta aquí estamos descubriendo que no se trata de bienestar? ¿Qué escritura nos
serviría para responder esta pregunta. ¿Qué significa elegir la bendición siendo que no se trata de comodidad, de bienestar? ¿Alguien puede pensar en algún verso que viene a su mente, que salta a su mente? Pastor, a mí se me vino no un verso, sino una situación. Por ejemplo, el libro de Job habla de cómo él tenía mucha bendición y de momento fue probado y a nuestros ojos parecía una maldición. Él pierde todo, pierde sus hijos, pierde su casa, pierde todo. Sus amigos lo maldicen, su esposa también. Entonces, para el ojo humano, él aparentemente estaba en una maldición, pero él estaba cercano a Dios, dentro de esa misma maldición que se puede decir. Y él al mantenerse firme en la palabra de Dios y en lo que él creía, sabiendo en quién él creía, él finalmente la recompensa fue mucho más grande. Él recupera mucho más de lo que tuvo. Entonces, para mí se me viene esa historia de la Biblia a la mente. Muy bien, Vanessa, muy bien. Pienso en Moche. Moche, entendemos ahora que bendición no es como nos venden los predicadores de la prosperidad, que la bendición tiene que ver con bienestar. Entonces Moche escogió el vituperio de Machiach antes que los deleites temporales del pecado. Entonces él eligió la bendición, aun cuando eso le implicó pasar 40 años en el desierto, escondido, para evitar la muerte. Y luego le tocó el oprobio por haber determinado obedecer a Dios frente al mundo, frente a Faraón. Él escogió la bendición, aun cuando propiamente no estaba muy cómodo. Última pregunta que la vamos a resolver a lo largo del estudio de esta noche, que está bastante enigmático. ¿Ah? ¿Te has preguntado, es muy interesante que lo vamos a ver, por qué Elohim mandó construir el altar en el monte de la maldición que se llama el monte Ebal y no en el monte de la bendición que se llama Gerizim? Vuelvo y hago la pregunta porque me pareció muy pertinente hacerla. ¿Por qué Elohim ordenó construir el altar en el monte de la maldición, en el monte Ebal, y no en el monte de la bendición, que es el monte Gerizim? Si alguien tiene la respuesta, si no, la dejamos para el desarrollo de la clase. Es bien interesante y aporta una esperanza maravillosa. ¿Alguien cree pensar por qué el altar fue construido en el monte de la maldición y no en el monte de la bendición? Ahí queda esa pregunta para irla resolviendo en la medida que avanzo con esta noche. Voy a pasar a esta otra transparencia. Ahora entonces vamos a comenzar a pensar. Hasta aquí hemos pensado con la mente occidental, porque ese ha sido el modelo de nosotros tratar de interpretar la escritura cuando solo recurrimos al castellano, que es nuestra primera lengua. Pero ahora vamos a iniciar pensando con la mente de Machiach. Y, por ejemplo, si la bendición en hebreo, como ya lo estamos dejando ver, es muy distinta a la bendición en su concepto lógico occidental no bíblico. La bendición en hebreo no es solo ser feliz. Ese es el producto que nos han tratado de vender. La bendición en hebreo no es solamente ser feliz, sino recibir la competencia espiritual para cumplir el propósito divino. Una pregunta tempranera. Si estoy aclarando estos conceptos antes de comenzar, más que vivir feliz,
es estar recibiendo competencia espiritual para cumplir el propósito. Entonces, ¿te sientes bendecido de verdad? ¿Quiénes se sienten aquí bendecidos? Maravillosa pregunta. Me gusta mucho esa pregunta. ¿Quiénes aquí creen que son muy bendecidos? Porque realmente, Pastor, perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor? sí, si la bendición en el sentido hebreo no solamente significa ser feliz, sino recibir competencia espiritual para cumplir el propósito divino, ¿quiénes aquí se sienten verdaderamente bendecidos? Usted misma, Tejani, que hizo la pregunta. Ay, no, Pastor, no me siento capacitada para contestarla. ¿Quién se quiere sentir arriesgado o no capacitado para... O arriesgado, whatever, pero no. Pastor, yo Marina, me arriesgo. Yo pienso que soy bendecida y entre más busco estar con el Señor y estar en este momento precisamente capacitándome, aún mi bendición aumenta. Dependiendo cuando me preparo, cuando Él es el que nos da la capacidad para hacer, yo pienso que la felicidad de tenerlo a Él es una bendición sobrenatural para mi vida, para mi familia. Ok. Gracias, Marina. Parece que estamos intencionalmente deseando hacer una profunda renovación de la mente, aún como creyentes del mundo occidental. En el mundo occidental estamos llenos de predicadores y profetas de la prosperidad. Es impresionante. Y entonces, bendición normalmente es asociado con comodidad. Pero estamos viendo que no está en el sentido hebreo, no está. Pastor ¿Quién está por allí? Harold. Harold. Sí, señor. Vamos rapidito, Harold, porque el tiempo está corriendo. Lo quiero escuchar. Yo me siento bendecido, pero no capacitado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir para recibir sus bendiciones? Bueno, creo que estás interpretando el tópico. No necesariamente para recibir sus bendiciones tenemos que sufrir. Hasta ahora no creo que sea el punto que estamos diciendo esta noche. Lo que estamos es tratando de corregir una concepción equivocada, no escritural, que le vende a los creyentes la idea de que Dios está obligado a bendecirnos en el sentido que nosotros lo queremos y lo deseamos desde una perspectiva netamente de placer, de poseer, de avanzar. Y estamos entrando a definir que a veces estamos bajo sufrimiento, pero estamos en bendición. No que para ser bendecidos tenemos que sufrir. Entonces, la pregunta sería si esta noche estamos dispuestos a revisar lo que hasta ahora se nota que entendemos por bendición y maldición a la luz del lenguaje y cultura de la escritura. Ese es el propósito que pretendemos cada viernes aquí al estudiar la escritura. Yo mismo me coloco en la posición de todos porque durante 40 años tuve una cosmovisión cristiana occidental desde el castellano y aún desde la cultura de los creyentes occidentales, lejos del pensamiento original rector de la escritura que es el hebreo. Voy a introducir dos palabras esta noche y nos vamos a quedar allí. En hebreo bíblico vamos a estudiar
la palabra berajá. Esa es la palabra que en hebreo significa bendición. Pero en hebreo bíblico no es solo un deseo de bienestar. Es mucho más que eso. Es una impartición de propósito. Es una impartición de herencia. Es una impartición de vida incorruptible. Repito, la palabra brajá en hebreo bíblico es una impartición de vida incorruptible, de propósito y de herencia divina, como se pueden dar cuenta en esta definición muy temprana que apenas voy a desarrollar. Eso no está muy en coherencia con lo que hemos creído y por eso hice las preguntas iniciales. Ahora, la palabra maldición en hebreo no es lo contrario de bendición, no es un antónimo de bendición, porque no simplemente significa castigo. No, la palabra maldición que han traducido como maldición significa desconexión de la fuente de vida y propósito. Y eso es mucho más que una maldición. Porque el producto del pecado es que me desconecto de la fuente de vida. El producto de no escuchar los mandamientos es que me desconecto de la fuente de vida. Y ya de por sí, desconectarme de la fuente de vida ya es demasiado delicado. Entonces, Deuteronomio 30:19 presenta la bendición y la maldición como dos caminos opuestos que el hombre puede elegir. Esto está hablando de algo muy interesante. Los que estamos aquí esta noche, estamos aquí porque por libre albedrío hemos decidido estar aquí. También podríamos haber elegido no estar aquí, no honrar el Shabbat. Parece que desconecté la presentación, Amandita. Ay, no me digas, ¿cierto? La desconecté. Es que tengo problema técnico. No la he desconectado. Perdonen, hermanos. Perdonen. No la he desconectado, gracias a Dios. Estoy teniendo dificultad aquí con mi pantalla. Entonces voy a volver a tratar de compartir mi pantalla. Sigo adelante. Sigo adelante. Estoy teniendo aquí tengo, un pequeño problema con mi pantalla, perdóneme. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en la frase inicial, discierne, observa, más que ver, más que observar, discierne si tu vida está en conexión con la vida y los resultados que estás obteniendo es producto de esas tres palabras que él nos ha enfatizado tanto y con tanta fuerza. Shema, escucha, shamar, vigila y pon por obra. Eso te permitirá, en la medida en que lo ponemos por obra, discernir si eso nos genera conexión con la vida o desconexión. La revelación bíblica muestra entonces que una vida bendecida no siempre es una vida cómoda, pero siempre la vida bendecida está alineada con el propósito del Señor. Vamos cogiendo este punto. Vamos a chequear esta noche el sentido hebreo de estos dos asuntos, bendición y maldición. Vamos a ponernos lentes hebreos y poco a poco vamos entendiendo
no como cultura occidental, sino como cultura bíblica, el sentido de bendición y maldición. Miren lo que dice el texto de Deuteronomio 11, 26 al 28 que he leído esta noche. Dice, mirad, o sea, reed, más que ver, más que observar, discierne con atención tu vida, porque Elohim ha puesto ante ti la bendición y la maldición. Discierne si hay bendición. A ver, la bendición como condición dice, si escucháis los mandamientos que Hashem vuestro Dios os ordena hoy. La pregunta, entonces, ¿puedo discernir si estoy en bendición? La bendición si escucháis los mandamientos que Hashem vuestro Dios os ordena hoy. Y la maldición si no escuchas. Hemos dicho que escuchar más que el sentido del oír es un escuchar activo, atento, que vigila y que obedece. La maldición, la desconexión, entonces si no escuchamos los mandamientos que Hashem nuestro Dios y nos ha prescrito y como resultado de no escuchar, nos apartamos del camino que nos ha ordenado hoy para andar. Esta es la consecuencia inmediata. Cuando yo me desconecto de Dios, que significa la palabra hebrea que vamos a ver hoy, para maldición, entonces yo voy a comenzar en un proceso que voy a caer caminando en pos de dioses ajenos que no he conocido. Vamos entrando al sentido hebreo de este asunto. Vamos a continuar aquí. Voy a detenerme para que revisemos primero que todo en el contexto lingüístico, cultural, hebreo, la palabra bendición. Espero que estén viendo la pantalla. Aquí dice brajá, berajá, bendición en hebreo bíblico. Pregunto, ¿ustedes están viendo No, esa pantalla? No. no. Ok, es mi situación. He tenido dificultad aquí esta noche. Pregunto ahora. Sí, Gracias. Entonces, berajá, bendición en hebreo bíblico. La palabra principal para bendición en hebreo bíblico es berajá. Y viene de una raíz, todo el idioma hebreo, todo el vocabulario hebreo se forma a través de raíces. Aquí está la raíz de la palabra berajá, que es brajá. Y el significado básico de esta palabra, de esta raíz, es transmisión de poder, transmisión de favor divino, transmisión de competencia para fructificar. ¿Qué tan diferente con el sentido de comodidad, de éxito, de bienestar? Es mucho más amplio que eso, porque la palabra berajá lo que significa es que Dios que nos introduce en el pacto con Él y nos injerta en Él. Vamos a ver un poquitico esta palabra, ser injertados. Entonces, si yo soy injertado en el olivo y yo me nutro de la savia y de la raíz, que es el mismo, pues yo tengo que tener su poder, yo tengo que disfrutar de su favor y yo tengo que tener una competencia espiritual que me permite fructificar. La palabra braja está relacionada con la palabra rodilla en hebreo, que es berej, y nos indica que bendecir, si tú piensas en tus rodillas y cómo tus rodillas las usas espiritualmente, bendecir también implica rendirnos y honrar. En estos días leíamos el Salmo 103 ayer y dice, bendice alma mía, Hashem,
Bendice ser mío, Achén, garganta mía, Achén. No olvides ninguno de sus beneficios. Implica que yo me postro, me rindo. Entonces, en el pensamiento hebreo, bendecir implica algo real, no especulativo. Implica impartir vida, implica impartir herencia, implica impartir identidad, implica impartir propósito divino. Eso es realmente maravilloso. Vamos renovando nuestra mente. El sentido de adopción es un sentido maravilloso que está incluido en la palabra verajá. Adopción es un sentido que incluye la palabra bendición, verajá, ¿sí? Aunque verajá no incluye directamente el verbo adoptar, su función en la Biblia cumple este propósito y es transferir herencia, transferir identidad, transferir pertenencia. Vamos a mirar esto muy especialmente en Génesis 48, del 5 al 13. Voy a buscar aquí Génesis 48. Aquí lo tengo. Pregunto si están viendo la pantalla, porque Sí. esta noche estoy teniendo un poco de dificultad. ¿Están leyendo lo que estoy colocando en la pantalla? Sí. Ok, estoy diciendo que hay una relación entre bendición, o sea, verajá, y adopción. Adopción. Voy a leer algo que lo va a ilustrar completamente. Viendo Israel, o sea, Jacob, a los hijos de José, en este caso Efraín y Manases, preguntó, ¿quiénes son? Y José respondió a su padre, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Esto está ocurriendo en Egipto cuando Jacob desciende a Egipto. Y entonces le dice Jacob a José, acércamelos, o sea, a sus nietos, para que los bendiga. Estoy diciendo que verajá, bendición, aun cuando no está conectado lingüísticamente con el verbo adoptar, sí incluye el propósito y Jacob está diciendo respecto de Efraín y Manases, acércamelo para que los bendiga. Y entonces dice, los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez y casi no podía ver, así pues los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y le dijo Israel a Joseph, no contaba ver tu rostro. Y fíjate, Elohim me ha hecho también ver tu descendencia. Entonces Joseph se los retiró de las rodillas, se postró, aquí está rodillas y postrado sobre su rostro a tierra. Después tomó José a ambos, Efraín con la diestra, lo puso a la izquierda y a Manases. Israel extendió su diestra, la puso sobre la cabeza de Efraín el menor. Y aquí esta bendición implicó adopción. ¿Por qué implicó adopción? Porque Efraín y Manases no nacieron como parte de los 12 hijos de Jacob. No tenían herencia porque no eran de los 12 hijos. Sin embargo, el texto señala muy claro que la escritura le está diciendo Jacob aquí mismo en Génesis 48, pues bien, los dos hijos que te nacieron en tierra de Egipto, o sea, ellos no eran de el tronco de Israel, no nacieron de una madre hebrea, eran egipcios. Y le está diciendo a Joseph, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo, serán míos. Y está diciendo, Efraín y Manases serán para mí como Rubén y Simeón.
¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Eran los primogénitos. Y la bendición que Jacob otorgó, bendición, verajá, la bendición que otorgó a este par de no israelitas implicó que los adoptó legalmente con los mismos derechos de Simón, de Chimeón y de Rubén, que eran los primogénitos. Estamos captando que bendición implica adopción. Vamos a ver otro texto maravilloso y ese texto está en Efesios 1 del 3 al 5. Voy a copiarlo aquí. Efesios 1, 3 al 5. Miren aquí. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí está la palabra verajá. Obviamente este texto es griego, pero está usando el equivalente verajá. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Mashiach. Dice, según nos escogió en él para ser adoptados hijos suyos. Aquí está la relación de verajá con adopción. Estamos descubriendo que la bendición de Elohim, la brajá de Elohim, incluye el ser adoptados hijos de Él. Estamos renovando nuestra mente y descubriendo que más que bienestar, más que éxito, más que cosas materiales, la bendición trasciende lo netamente material y es de un carácter incorruptible, es de un carácter espiritual. Continúo aquí en esta siguiente pantalla. Voy a la siguiente pantalla. He mencionado que bendición, o sea, verajá, está asociado con adopción. Nosotros fuimos bendecidos para ser adoptados. Y hay una palabra relacionada con bendecir que es injertar. Ustedes saben que injertar es una práctica agrícola mediante la cual se toma un tallo de una planta ajena, se hace una pequeña incisión en otra planta y esa pequeña rama se injerta en una planta para obtener unos resultados muy importantes. Y esta pequeña ramita que es injertada en esa planta pierde sus características propias porque se va a nutrir de una nueva savia. Todo esto espiritualmente implica la palabra bendición. Romanos 11:17 dice, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que ya llevamos un sentido muchísimo más amplio que simplemente tener beneficios de bienestar o beneficios materiales. Esto es algo superior, esto es algo incorruptible, esto es algo eterno. Cuando la escritura en labios del apóstol Pablo está usando la figura del olivo, que es el olivo puro, nosotros necesitamos reconocer que el olivo representa a Israel en Jeremías 11:16. Y cuando él está diciendo que nosotros, que no somos étnicamente israelitas, fuimos injertados en el olivo, implica que nosotros, una rama ajena, fuimos injertadas en un tronco vivo, que esa vida, esa verajá de ese tronco, de esa simiente que es el mismo Mashiach, nos transfiere vida a nosotros. Nosotros hemos sido injertados contra naturaleza en el olivo de Israel, no para que reemplacemos a Israel, sino para que Él nos introduzca
a la misma herencia, a la misma promesa, a la misma savia espiritual de la Torá. Miren qué necesario renovar nuestra mente. Entonces, qué conexión maravillosa hay entre brajá e injertar. Vamos a la escritura y vamos entendiendo qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12:3. Voy a Génesis 12:3 y lo coloco aquí en mi pantalla. Génesis 12:3. Me pareció muy pertinente hacer las preguntas iniciales porque denotan una necesaria renovación de la mente. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice, bendeciré, o sea, brajá, brajá a los que te, brajá, a los que te bendigan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Le está diciendo que a todas las familias de la tierra, Él les va a injertar en la promesa de la misma manera que injertó a Abraham. ¿Cómo injertó a Abraham? Abraham era un gentil. Abraham no existía el pueblo de Israel y el Señor lo llamó y le dijo, eso lo expresa Romanos, que él le calculó la justicia de Dios a Abraham para que él calificara, porque no calificó de ninguna otra manera, porque como todos nosotros era un ser caído y le está diciendo que de la misma manera que injertó a Abraham, él injertará para que en él, que fue el primer llamado al pacto con el Señor, de la misma manera sean injertadas todas las familias de la tierra. Estamos yendo demasiado más lejos que simplemente hablar de comodidad, de cosas materiales. En ti serán Bení Brejú, todas las familias de la tierra. Lo que quiere decir este texto Bení Brejú se puede leer como injertadas. La brajá de Abraham no solo lo bendice a él, sino que injerta, une a todas las naciones al linaje de la promesa. Por eso el Evangelio en Gálatas 3:14 dice, para que la bendición, la brajá de Abraham, alcanzara a los gentiles en el Mesías Yehoshua. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Esto es mucho más grande, mucho menos corruptible, porque es que las riquezas materiales, la comodidad son perecederas, son vanas, pero aquí está hablando de algo eterno, incorruptible, para que la brajá de Abraham, la injertación, el ser incluido Abraham en el pacto, lo cual fue por la fidelidad del Señor, de la misma manera, tú y yo fuéramos injertados. Esto realmente nos da una conexión profunda entre la bendición y el ser injertados. Todo esto para cambiar el pensamiento nuestro tan corto, tan reducido, para entender lo que es bendición. Cuando el Señor le dice, si tú escuchas los mandamientos, tú vas a vivir nutriéndote permanentemente de la savia. Tú vas a estar, como dice el Evangelio, como el pámpano. Está hablando de plantas, por eso está hablando de injertos. El pámpano tiene que permanecer unido a la vid para que pueda dar fruto. Si yo no permanezco unido, no puedo dar fruto. Él nos injertó contra naturaleza en el olivo puro y la raíz de ese olivo, por donde se nutre ese olivo, la savia es la simiente, que es el mismo Mashiach.
Miren esto tan rico en el contexto bíblico. Adoptar a una persona era un acto muy rico en simbología, al mismo tiempo que era un acto jurídico. Les voy a compartir algo. Ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas, legalmente esposas, y aparte de eso tuvo hijos con dos esclavas, las esclavas de cada una de las esposas. ¿Lo recuerdan? Sara, perdón, equivocado. Lea, perdón, y Raquel. Lea tuvo una esclava y Raquel tuvo una esclava. Esas dos mujeres se llamaban Bilha y Silpa. Esos hijos eran esclavos, aun cuando eran hijos de Jacob. Pero había una figura muy simbólica, pero muy jurídica. Y era, voy a leer un texto de Génesis 33. Dice, Raquel le está hablando a Jacob y le está diciendo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, o sea, ten intimidad sexual con mi sierva porque Raquel no tenía hijos y quería tener hijos. Ahora ella tenía que hacer que ese hijo que naciera legalmente se convirtiera en un hijo de Jacob, legalmente, no solamente genéticamente. Y entonces ella le dice, llégate a mi sierva, llégate, miren esta figura, y dará luz sobre mis rodillas. El hecho de que una criatura naciera sobre las rodillas de una persona era un acto de adopción. El hijo fue de Bilha, pero cuando nació, nació sobre las rodillas de Raquel. Y al nacer sobre las rodillas de Raquel, este hijo era legalmente de Raquel. Por eso este hijo y los hijos que nacieron de las esclavas, al ser recibidos sobre las rodillas de Raquel y Lea, eran legalmente adoptados como hijos de Jacob, aun cuando eran hijos de dos esclavas. Temas jurídicos, legales, culturales del Oriente. Entonces, cuando Raquel le está diciendo a Jacob que este niño nazca sobre mis rodillas, ella estaba indicando en el contexto cultural del Oriente Medio un acto de adopción legal. En otras palabras, el hijo nacido de la sierva, en este caso Bilha, fue recibido como hijo legítimo de la matriarca Raquel. El acto físico de las rodillas en el contexto cultural del Oriente Medio significaba una transferencia filial para que fuera legítimamente como hijo de Raquel, aun cuando había sido concebido en el vientre de la esclava. Todos estos son detalles conectados con la palabra bendición. Esto es realmente especial, que espero en esta noche esto renueve nuestro concepto demasiado occidentalizado de la palabra bendición. Voy a hacer aquí un cuadro, voy a pasar a un cuadro para comparar rápidamente la verajá, la bendición, con el acto de injertar y de adoptar. Espero que estén viendo el cuadro. Es todo lo que resulta de todo lo que he compartido esta noche. Aquí hay un aspecto de comparación entre verajá e injerción y una aplicación. ¿Cuál es la fuente de la verajá? Elohim. ¿Cuál fue el medio para que nosotros fuéramos injertados? Mashiach. ¿Cuál es el fruto? Una nueva identidad. Nosotros no somos de la cultura de Israel, pero nosotros tenemos una identidad y una herencia porque el medio
por el cual fuimos injertados al pacto es Yehoshua HaMashiach. Y hay un efecto, es que nosotros tenemos la vida de Elohim y tenemos un sentido de pertenencia. ¿Cómo podemos decir esto desde la Escritura? Romanos capítulo 11, cuando nos está diciendo que siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo puro. ¿Cuál es la conclusión hasta aquí de la palabra bendición? ¿Cuánta renovación de la mente? Entonces, renovando la mente, más que bendición que nos enseñaron es bendición, bendecir, bien decir, más que una declaración positiva, más que eso, es una impartición espiritual. La vida de Dios, la vida del Ruach HaKodesh nos fue impartida, nos capacita y nos adopta. La realidad de nosotros es que hemos sido injertados en un olivo cultivado, siendo nosotros un olivo silvestre. Pero más que un cambio externo, nosotros hemos sido incorporados a una herencia, a la herencia del Dios de Israel. Entonces, verajá es injerción, es adopción. Son dos caras de un acto redentor. Para él podernos redimir, tenía que adoptarnos plenamente como miembros del pueblo del pacto y no lo éramos. Y la única manera como podía hacerlo era a través de Yehoshua HaMashiach. Entonces, aplicado este concepto de verajá a el concepto de el injerto, podemos ver que así como Rachel adoptó hijos por medio de ese acto de que pariera su esclava sobre su rodilla, Elohim nos adoptó a nosotros, los gentiles, a través de un acto espiritual, que es el injerto en el olivo, y nos ha conferido plena filiación a su pueblo, herencia y pertenencia al pueblo del pacto. Después de estos cuantos minutos, ¿qué tanto hemos renovado la idea de lo que significa ser bendecidos? Voy ahora a ocuparme de la otra palabra, que es maldición, y quiero que revisemos su etimología, la etimología castellana para maldición. Vamos a revisarla primero como la hemos entendido desde el castellano. La etimología de esta palabra maldición, esta palabra no es hebrea. Esta palabra viene del latín y viene de una palabra compuesta por malé, que significa mal, y dictio, que significa dicho, o sea, una palabra mala. Y eso es lo que hemos entendido cuando decimos que decimos malas palabras, que el Señor o que la vida te golpee. Estamos pensando en una palabra mal dicha, con un deseo y con una intención negativa. Es como el significado de decir mal, de pronunciar algo dañino sobre alguien. En la cultura occidental, maldición suele entenderse como una expresión verbal destructiva. Y mucho más allá, como un acto mágico, como un acto supersticioso. Por eso hablamos de maleficios, por eso hablamos de maldiciones, como si alguien tomara mediante ciertas actitudes y acciones el hábito de maldecir a otro pensando que eso lo va a dañar, como algo que persigue a una persona, a una familia o a un lugar, como una repetición trágica de algo malo. Pero este enfoque es muy limitado comparado con la riqueza semántica del hebreo bíblico. Por eso necesitamos entender la escritura desde el hebreo. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Entonces, quiero hablar del sentido hebreo de la palabra que han traducido como maldición, que es clalá.
Aquí está en el material, en la transparencia. Clalá. Aquí está, clalá. Aquí está. Clalá tiene un sentido básico. Miren esto. La palabra clalá, si yo pudiera usar una sola palabra para que la grabemos, significa deshonra. Deshonra. Hacer liviano algo o alguien, hacer de poco peso a alguien, vaciar a alguien de su contenido, es rebajar o deshonrar. Entonces, clalá no es una palabra maldicha, no, clalá es un resultado espiritual de desobedecer, de no oír, de no prestar atención. Cuando nosotros dejamos de escuchar para vigilar y para poner por obra, terminamos en un camino que se llama la idolatría. Y la idolatría en el Salmo dice que los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, y dice la escritura, semejantes son los que confían en ellos. ¿Por qué? Porque ese hombre se está deshonrando, se está rebajando, porque ni siquiera se está postrando ante algo que tenga vida, sino ante el tronco de un árbol, ante un yeso, ante una piedra que es muerte, que no tiene opción de oír, que no tiene opción de ver, que no tiene opción de palpar. Es mucha deshonra para un ser humano, eso es lo que se llama clalá, es completamente hacerse liviano, perder su peso, vaciarse de su contenido, es deshonrarse, es rebajarse. Imaginémonos un ser humano arrodillado ante un monumento de piedra, de yeso o de madera. Es la más grande deshonra para ese ser humano. Por eso el Señor les dijo que no fuera a ser que por no oír, por no vigilar y por no poner por obra, ellos terminaran en deshonra. Clalá. ¿Cuál es el contraste de verajá con clalá? Pensemos en hebreo. ¿Cuál es el contraste? Que la brajá nos añade peso. Por eso el Señor dice en Isaías, este pueblo he creado para mi gloria. La palabra gloria en hebreo significa peso. Este pueblo he creado para que exprese el peso de mi nombre. En otras palabras, para que exprese la honra de mi presencia en su vida. La brajá significa que Elohim añade peso a mi vida. La clalá significa que por no honrarlo a él, yo pierdo peso, yo pierdo honra. La brajá es otorgada para impartirme competencia. El apóstol Pablo dice que él nos hace ministros competentes. A cambio, la clalá nos deja sin propósito, nos deja sin sentido, nos deja vacíos. La brajá nos es otorgada para fructificar. La clalá nos marchita, nos hace estériles. Cuando leamos Deuteronomio 28, que han titulado como consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, maldiciones por la desobediencia, leámoslo en pensamiento hebreo, deshonra por la desobediencia, pérdida de peso, quedar vacíos, quedar sin propósito, quedar marchitos, quedar estériles, producto de la dificultad para prestar atención, para escuchar. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la maldición en hebreo, la clalá, es más que una mala palabra que yo le digo o que Dios me dijera una mala palabra. Dios no va a hacer eso. La clalá, más que recibir una mala palabra, es el estado, es un estado espiritual
de alguien que ha sido separado del favor divino por su propia decisión y determinación. Lo repito, la clalá es más que una mala palabra. Es el estado espiritual de alguien que ha sido separado del favor divino porque no escuchó, no vigiló y no puso por obra. No puede estar conectado con la vida. Entonces, la clalá es estar desconectado del propósito de Dios. Es estar rebajado de nuestro valor espiritual. Pero es que esto Dios se lo está diciendo al pueblo del pacto. Lo que le está diciendo es, ¿cómo es que tú, que estás en pacto conmigo, porque no puedes escuchar con atención, porque no puedes vigilar, te rebajas de tu propio valor que yo te di? ¿Dónde terminó Israel? Bueno, las 10 tribus fueron esparcidas, perdieron su identidad. ¿Dónde terminaron las 2 tribus del sur? En el exilio por 70 años. Se rebajaron a sí mismos de su valor espiritual. Se vaciaron de la sustancia divina. Ya nadie podía reconocer que eran pueblo de Dios. Entonces, conclusión, así como la brajá capacita, el oír con atención, el vigilar, el poner por obra, nos hace competentes, nos capacita. La clalá nos incapacita espiritualmente. Esto es muy fuerte, hermanos. Entonces, vamos a ir avanzando conforme el tiempo. El texto que leí al comienzo, en Deuteronomio 11, 26 en adelante, hace una declaración, quiero que la examinemos. Dice, acontecerá que cuando Hachén tu Dios te haya introducido en la tierra, está ya la tierra de Canaán, en la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ten en cuenta, 2 montes. Esos 2 montes están formando un tremendo valle y en medio de ese valle hay una ciudad que se llama Shechem. Israel llegó allí guiado por Josué, por Yehoshua. Y antes de entrar a la tierra, 6 tribus se tuvieron que parar sobre el monte Gerizim. 6 tribus se tuvieron que parar sobre el monte Ebal. Los unos pronunciaron la brajá sobre el monte Gerizim. Los otros pronunciaron la clalá sobre el monte Ebal. Aquí Moisés les está diciendo, no está allende, más allá del Jordán, al poniente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Hachén vuestro Dios os da, y la poseeréis y habitaréis en ella. Pero tenían que hacer algo. Tenían que hacer un acto pedagógico, tuvieron que cubrir con cal unas piedras y escribir la Torá en esas piedras. Y frente a un monte llamado Gerizim, 6 tribus declararon la brajá, el resultado de escuchar, el resultado de poner atención, el resultado de poner por obra. Y en la otra montaña, las otras 6 tribus en el monte Ebal tuvieron que pronunciar la clalá, la inhabilidad, el perder la honra por no escuchar. Qué poderosa pedagogía del Señor. Aquí lo tengo, monte Gerizim, bendición. Monte Ebal, maldición. Y qué preciosa figura. En medio, en el valle de Shechem, toda la asamblea, el resto de las cabezas de las 6 tribus y de las cabezas de las otras 6 tribus, todo el valle escuchaba, todo el pueblo escuchaba en el valle todas las bendiciones, la brajá sobre el monte Gerizim. Toda la clalá, la deshonra, la inhabilidad por no escuchar. El pueblo escuchaba, hay brajá por oír,
hay brajá por poner atención. Y el pueblo escuchaba, hay clalá por no poner atención. ¿Qué pasa con esto? El Señor respeta nuestra libre decisión. El Señor lo hace. El Señor no me está diciendo, Oscar, te obligo a que guarde Shabbat. No, el Señor me dice, Oscar, yo pongo delante de ti la brajá y la clalá. Yo la pongo delante de ti. Pero hay algo muy hermoso que quisiera que revisáramos. En el monte Gerizim no se construyó un altar. Voy a leer Deuteronomio 27 del 1 al 6. Esto es revelador. Deuteronomio 27 del 1 al 6. ¿Y ahora qué hice de malo aquí? Deuteronomio 27, 1. Voy a leerlo. Y Moisés, con los ancianos de Israel, mandó al pueblo diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Estos ya son los últimos días de Moche. Y será, oh Israel, esto es futuro, que el día que pases el Jordán a la tierra que Achén tu Dios te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal y escribirás sobre ella todas las palabras de esta Torá. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra, tierra que emana leche y miel, como Achén, el Dios de tus padres, te ha dicho, será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán, escuchen aquí, hermanos, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo te mando y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Achén, tu Dios. ¿Dónde estaba el altar? ¿En el monte de la bendición de la Brajá o en el monte de la Clalá? ¿Y por qué el altar no estaba en el monte de la bendición? Esto es precioso, mis amados hermanos, porque el monte de la Clalá, el monte que indica la deshonra, la pérdida de peso, la pérdida de propósito, es resultado del pecado. En el monte Gerizim no se construyó un altar. El altar se construyó porque Elohim es bueno, porque sus misericordias son para siempre. El altar se construyó en el monte de la maldición, en el monte Ebal. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano nosotros recapacitaremos y nos daremos cuenta que por no prestar atención estamos en vergüenza, que por no prestar atención nuestra honra se ha echado por el piso, que hemos perdido nuestra identidad. Y entonces, allí donde hay deshonra, Dios provee un altar para que por el arrepentimiento nosotros regresemos. Qué hermosa es la providencia del Señor. Espero, hermanos, con esto que esta lección de esta noche cumpla su propósito. Número uno, renovemos nuestra mente. Pensemos desde la perspectiva de la Torá y no desde la perspectiva de nuestra lengua, que no nos logra comunicar todo lo que necesitamos que nos comunique. Y siempre entendamos que el libre albedrío nuestro nos da la opción de escoger la brajá, lo que hemos entendido como bendición, o también la clalá, lo que hemos entendido como maldición. Pero si somos conscientes que nuestro peso de honra está por el piso, que el propósito de Dios se echó a perder, que la vergüenza, producto de la desobediencia, que el rebajarnos a un ídolo ha hecho pedazos esa identidad, hay un altar donde podemos colocar un cordero, donde podemos poner nuestras manos sobre él, arrepentirnos
para regresar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Adonai. Antes de orar, pensemos en varias preguntas ya de evaluación final. Voy a ver si las logro compartir. Hoy sí he tenido un poco de dificultad con mi aparatico. No sé por qué. Parece que voy a tener que... Ok, voy a hacer varias preguntas para que todos las tomemos en silencio en oración. Me parece tan preciosa esta porción de hoy. La primera pregunta es, ¿por qué Elohim ordenó levantar el altar en el monte Ebal y no en el monte Gerizim? ¿Qué mensaje espiritual comunica esto? Creo que ya lo entendimos. Siempre hay una puerta de regreso, hermanos. Siempre hay un altar. Si ya fuimos injertados, nunca seremos desarraigados, no. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Porque Él nos dio un juramento, pero lo triste es que habiendo dado juramento, nosotros determinemos vivir como si no tuviéramos juramento. Pero si así ocurriera, recordemos que en el monte de la Clalá, en el monte Ebal, hay un altar. Siempre hay una puerta de regreso. ¡Qué precioso! Segunda pregunta para que oremos. ¿En qué aspectos prácticos puedes identificar esta noche si estás caminando bajo Barajá o bajo Clalá? Piensa en tu vida esta noche, mi hermano amado. ¿En qué aspectos prácticos podemos identificar en esta semana, en este año que está transcurriendo? ¿Estoy caminando bajo Barajá o estoy caminando bajo Clalá? Antes de orar, ¿cuál es el verdadero fruto de una vida bendecida, ahora sí, con este entendimiento según la Torá? ¿Cuál es el verdadero fruto de una vida bendecida según la Torá? ¿Puedes mencionar un ejemplo bíblico en el que una maldición haya sido revertida por medio de la obediencia o la redención? Creo que estudiando procesos de arrepentimiento, vimos que el rey David estaba confrontando la muerte de 70,000 israelíes porque el ángel destructor estaba destruyendo a Jerusalén. Y él tuvo que recurrir al monte de Sión en este caso y construir un altar y comprar una era y comprar unos bueyes e imponer las manos y confesar un pecado, y el ángel destructor detuvo y hubo un proceso de redención. Es bueno entender esto así. Otra pregunta, después de todo este tiempo renovando nuestra mente. ¿Cuál es la diferencia entre bendición como bienestar y bendición como misión? Es muy grande. ¿Cuál es el propósito final de la brajá en la vida de un creyente redimido por Yehoshua HaMashiach? Muchas preguntas. ¿Por qué es que no podemos seguir estudiando la escritura sin autoexaminarnos con ella? ¿Cómo cambias de manera de ver el sufrimiento si entiendes que no necesariamente el sufrimiento es evidencia de maldición? Job
Estaba en sufrimiento, pero no estaba bajo maldición. Después de esto, me gustaría invitarles a orar. Vamos a orar. Me gustaría invitar a Elenita, si con tu sensibilidad que el Señor te ha regalado, nos diriges en oración para terminar aquí esta noche. Claro, pastor. Padre, te damos gracias por este espacio en el que recibimos la profundidad, Señor, del hebreo, que aclara y tiene una pertinencia tan relevante, tan profunda para conocer, Señor, tus atrios, para conocer tus caminos. Y Padre, te doy gracias porque tú has puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Tú has puesto la bendición y la maldición, la bejará y la quelalá, Señor. Y damos gracias por el contexto de la explicación para poder entender la riqueza, Padre, de la bendición, estar bajo tu amparo, bajo tu favor, tener esa gracia divina, Señor, que nos acoge a través de la sangre de nuestro Mesías y que nos da toda seguridad, Señor, que esa bendición está por sobre, Señor, el pecado. Y que, como mencionaba el pastor Oscar, nuestro regreso, Padre, nuestro arrepentimiento y la búsqueda incesante de ti, Señor, dentro de las diferentes circunstancias que vivimos, esa bendición nos acoge, Señor, nos acoge con todo favor y con toda gracia, siendo parte de tu pueblo amado, Señor, siendo parte de esa sangre, Señor, que ampara el pueblo de Judá, Señor, ampara el pueblo de Israel al cual hemos sido injertados, Señor. Gracias por el contexto de la adopción, Señor, de la primogenitura, el valor que tienen. Gracias por el valor, Señor, de la injerción, Señor, dentro del olivo puro y que nos da, Señor, una seguridad de tu amor eterno, Señor, de tu gracia inmerecida y que, Padre, pues anhelamos, Señor, anhelamos tu regreso, anhelamos, Padre, ver tu reino en la tierra hecho y cumplido, Señor. Y dentro de tu providencia y todo lo que nos das, el aliento de vida, un plato de comida diario, Señor, y todo aquello de lo que gozamos, Padre, hemos visto tu bejará, Señor, cada día, Padre, hemos visto tu mano, vemos tus misericordias, Padre, cada mañana, Señor, y eso es motivo de gozo, es motivo de alegría y de bendición, Señor. Te damos gracias por la profundidad del hebreo, te damos gracias porque nos escogiste, Señor, en este tiempo para nacer, para seguirte y para seguir tus propósitos. Y nos sentimos privilegiados de conocer la riqueza de tu lengua, Señor. De la lengua pura, la lengua que es del cielo, Padre. Capacítanos, Señor, danos un corazón sensible, danos un corazón que continuemos memorizando tu palabra, Señor, trayéndola a nuestra mente cada día, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu presencia, de tu dirección y necesitamos, Señor, de tu fortaleza para hacer aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacer, Señor. Gracias por el pastor Oscar, gracias por su amor inagotable hacia ti, Señor, y poder vertir tu agua, Señor, tu agua de vida para nosotros poder beber de ella, Señor. Gracias, gracias por su vida, la de Amandita.
y gracias por el amor que tienen a esta congregación, Señor. Les honramos, les bendecimos. Y Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice este tiempo de Shabbat, que podamos meditar en estas preguntas y que sean prácticas, Señor, en nuestro diario vivir, que tú las hagas vida, Señor, a través de nuestro ejemplo, de nuestro caminar en el mundo y hacia las cosas y escenarios a los que nos enfrentamos, Señor. Gracias, Padre. En tu precioso nombre quedamos, Señor. En el precioso nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén, hermanos. Puedo convertir esta presentación a un formato PDF y puedo enviársela a todos ahora mismo, porque las preguntas de sensibilización al comienzo y las de evaluación al final son la riqueza de este tiempo, para que no se quede como mera información. Sí. Necesitamos transformación más que información. Que pasen buena noche. Les espero mañana en nuestro cierre de Shabbat, 5 de la tarde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para Shabbat todos. Shalom, hermanos. Descansen, hermanos. Hasta Un pronto. abrazo. Gracias. Feliz Mañana. noche. Feliz Feliz noche. noche. Convierto el PowerPoint a PDF y se los pongo por aquí, por el chat de Camino a Sion para Todos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.